Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado muy especial a un joven que está a Colombia, un joven que está poniendo sus servicios a la patria. Y este joven tiene por nombre Sergio Cáceres. Le damos la bienvenida, pero va a ser presentado formalmente por la licenciada Sandra Zambrano. Agradezco a todos por aceptar la invitación esta noche, pero más a Dios por darnos la oportunidad de estar esta noche en este conversatorio. Sandra, tienes tú la palabra. Gracias. Buenas noches para todos, doctor Sergio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Les informo que el doctor Sergio es politólogo, docente, es alcalde, Sergio Cáceres es edil de Usaquén, Bogotá. Su lema es siempre con la gente. Hoy nos va a hablar acerca de la consulta popular. Doctor Sergio Cáceres, el conversatorio es suyo. Sandra, muchas gracias por la presentación. Un saludo especial para Nidia, para todas las personas que nos acompañan en esta noche. Me place mucho estar con ustedes. De verdad que es muy grato conocer de primera mano cuál es la realidad que viven los colombianos en el exterior, ver cómo ha sido su vida en desarrollo, por supuesto, de nuestro país a nivel internacional, cómo ha sido su vida laboral, cómo es estar lejos de casa, desde luego. Yo también tuve la oportunidad de vivir afuera unos años, viví en Londres, Inglaterra. Estudié en Maxwell College, a una hora de Londres, en Preston, así que de verdad que reconozco y valoro muchísimo la labor que hacen los colombianos en el exterior. Para mí, desde luego, un gusto estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Cáceres, tengo 22 años, soy el edil más joven de Bogotá, soy una de las credenciales más jóvenes del partido Centro Democrático en Colombia. He sido cofundador de la Juventud del Centro Democrático en mi país. He estado trabajando al lado del presidente Uribe desde los 14 años y por supuesto que he estado vinculado, digamos que a centros de pensamiento y de libertad desde muy joven. A raíz de esto, pues surge una carrera política muy interesante. Fui consejero de juventud de Usaquén, de Bogotá, por un movimiento independiente que fundé que se llama Acción Colombiana. Y posteriormente, pues decidí regresar al Partido Centro Democrático, luego del gobierno del presidente Duque. Y aquí estoy nuevamente en mi partido, en el partido que siempre nos ha abierto las puertas a nosotros, a los jóvenes, a las personas que decidimos hacer política diferente en nuestro país. Esto, digamos que en primer lugar, yo quisiera empezar por una reflexión en el momento tan difícil que nos encontramos como país. Creo que ustedes como colombianos en el exterior, sin duda alguna, han visto lo duro que han sido estos días para nosotros. Específicamente hace 8 días, justamente, fue el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, que además de ser el senador del Partido Centro Democrático, el senador más votado del país, es un amigo personal. Fui su coordinador nacional de juventud en su campaña al Senado. Y para nosotros, pues, ha sido muy duro transcurrir desde luego esta semana con esa mala noticia que tuvimos desde el sábado pasado. A propósito de eso, surge la idea de realizar una marcha del silencio. Y me place mucho porque estamos a pocas horas de desarrollar la marcha del silencio aquí en Colombia. Y esa marcha del silencio surge por idea mía. Yo fui quien ideó la marcha del silencio para este caso, que es una recreación, o más bien es una recopilación de lo que fue la marcha del silencio del 48, a propósito de lo que se llamaba la violencia oficialista en ese momento, en donde Jorge Eliezer Gaitán reunió a muchos colombianos en la Plaza de Bolívar para condenar los hechos de violencia que venía padeciendo el país. Y mencionó una frase muy interesante que decía: colombianos, nuestro grito será el silencio. Y eso creo que desde luego será la postura que adoptaremos mañana. Esta semana ha sido, además de difícil por lo del atentado contra el precandidato,
desde luego que una situación de orden público muy compleja. 24 acciones terroristas en solo un día, registradas en 2 departamentos del país, en Cauca y en Valle del Cauca. Y por supuesto que este país volvió a las épocas del 89, del 90, del 92, en donde teníamos carros bomba, atentados, secuestros y demás. Y lastimosamente, pues esas son las consecuencias de una paz total fallida, de un proceso que simplemente no tiene ningún tipo de base jurídica y por supuesto también son las consecuencias de un proceso de paz fallido. El proceso de paz de Colombia del 2016 pues cimentó las consecuencias, cimentó las bases de las consecuencias justamente que hoy padecemos en materia de orden público en todo el país. A raíz de eso pues estamos viendo que hoy el país tiene más de 253.000 hectáreas de coca y desde luego que se ha convertido nuevamente en el país de la guerra interna que veíamos desde hace un tiempo. Aquí no hubo nunca, yo siempre he dicho esto, no hubo un desmantelamiento y no hubo un desarme por parte de las extintas FARC, sino más bien hubo una reestructuración lastimosamente y hoy estamos viendo esas consecuencias. Y quería hacer ese paréntesis porque desde luego que lo que va a pasar mañana va a ser muy importante y va a marcar la historia. Sinceramente va a marcar la historia porque estamos reescribiendo un capítulo de lo que fue unas décadas, de lo que fueron unas décadas oscuras para nuestro país en el pasado. Y desde luego que mañana se va a poder reescribir ese momento tan importante. Desde el año 95, justamente, que atentaron contra el entonces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, a quien asesinaron, no veíamos unas circunstancias como las que estamos viviendo en este momento actualmente en nuestro país. Y por supuesto que esto se suma a las guerras internacionales que ustedes desde luego también podrán ver desde cerca con personas que tendrán en esos países y demás. Pero frente a eso, digamos que lo que estamos buscando nosotros como oposición, como partido de oposición y como oposición ciudadana, es consolidar un precedente frente a lo que se llama realizar oposición en Colombia. Desde que nos posesionamos como gobierno, como eje de oposición al gobierno nacional de Gustavo Petro, el Centro Democrático ha mantenido siempre una estructura firme, pero ha mantenido una estructura de respeto. Siempre cada crítica la hemos acompañado con una propuesta. Nosotros no somos ni golpistas, ni llamamos a los extremismos, ni llamamos a las guerras, ni llamamos a los disturbios internos. Hemos llamado siempre al respeto de las instituciones y por supuesto aquí un presidente se encontró con un país que tiene unas instituciones fuertes. Yo insisto en que Colombia no ha seguido ese camino que lastimosamente se empezó a desarrollar desde muy temprano como modelo inicial en Venezuela, sino que aquí tenemos todavía un nivel de contrapesos, de balances y contrapesos que llamaba Rousseau justamente, que es el eje de la democracia. Cuando nosotros hablamos de balances y contrapesos, en la separación de poderes, en este caso es cuando podemos tener un sistema político democrático que es el que actualmente se supone que tiene Colombia. Y voy con este puente al tema de la consulta popular. ¿Por qué? Porque justamente este balance de contrapesos se está viendo afectado, se está viendo amenazado en este momento por cuenta de este gobierno nacional. Vamos a iniciar desde el principio. Lo primero que hay que decir es que este gobierno nacional está implementando una consulta popular no para aceitar las reformas, no para pasar las reformas laborales, ni la reforma laboral, ni la reforma a la salud sobre las que versan las 16 preguntas de esta nueva consulta popular. Esta consulta popular se está realizando básicamente porque es un colchón democrático y electoral para el pacto histórico y las elecciones del 2026. Así que frente a eso, esto no tiene ningún tipo de legitimidad y lo voy a explicar a continuación. Inicialmente, digamos que hablamos de una consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana consignado constitucionalmente, amparado desde luego por derechos fundamentales y amparado, por supuesto, de lo que significa tener democracia en nuestro país. Esta consulta popular versa sobre preguntas fundamentales y de carácter general a la ciudadanía
por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esta consulta popular se tiene que hacer específicamente sobre preguntas generales y sobre temas que son trascendentales para los colombianos. Aquí en este momento, nosotros tenemos un precedente muy importante. Ustedes recordarán qué pasó con el plebiscito. El plebiscito de la paz lo ganó el no, y ese plebiscito fue desconocido por una maquinaria de un gobierno nacional. Y hoy estamos ante la misma posibilidad de caer en el mismo juego y caer en la misma conclusión por parte de esta consulta popular. De manera que esto nos genera a nosotros muchísima preocupación en el siguiente punto. La consulta popular versa sobre dos reformas particularmente de este gobierno nacional. En primer lugar, sobre la reforma laboral. Las primeras preguntas que se hicieron versaban exclusivamente sobre la reforma laboral. La consulta popular 2.0, es decir, la que radican a través de un decreto de delegaciones de funciones presidenciales, efectivamente contiene también preguntas de la reforma a la salud, específicamente 4 para ser más exactos. Así que si hablamos de hacer una consulta popular, estamos hablando particularmente de que no existe ningún otro mecanismo para poder sacar adelante lo que allí se quiere preguntar. Eso es el primer gobierno, ese es el primer error del gobierno nacional, desconocer la facultad que tiene la consulta popular y la naturaleza jurídica por la cual se debe implementar una consulta popular, que es no tener otra opción, no tener una opción más viable por la cual sacar adelante dichas políticas públicas que surgirán a partir de preguntarle al pueblo colombiano. Y estas dos reformas particularmente, pues no tienen ningún sentido porque muchas de ellas, o la mayoría, ya están reguladas por la ley. Les voy a poner un ejemplo. En estas nuevas 16 preguntas, por ejemplo, hay una pregunta que es la número 13, que versa sobre la producción farmacéutica. Le preguntan a los colombianos, ¿está de acuerdo usted con que el gobierno nacional produzca a nivel farmacéutica, introduzca, digamos que una producción nacional farmacéutica? Por supuesto, digamos que esto tiene varios peligros. El primero es la estatización que puede existir sobre el nivel de los medicamentos en Colombia. Y esto desde luego que es un peligro absurdo para todos los colombianos. Pero además el segundo es que esto ya está regulado en la ley. Yo mencionaba en distintos debates de opinión sobre el tema de la consulta popular que el artículo 161 del Plan de Desarrollo del actual Gobierno Nacional establece unas estrategias puntuales para la fabricación de medicamentos, de manera que esto ya está regulado. No sabemos si el presidente Petro lee o no su plan de desarrollo, al parecer no, porque va a preguntarle a los colombianos, va a consultarle a los colombianos sobre algo que ya está regulado en su propio plan de desarrollo, en su propia hoja de ruta que fueron estos 4 años en materia de políticas públicas. Pero además, para desacreditar aún más esas 16 preguntas, está la Ley 2386 del año 2024, que dicta la Política Nacional de la Producción de la Industria Farmacéutica. Entonces ya existe una regulación y para qué entonces ponemos a colación una pregunta al pueblo colombiano, para qué vamos a consultarle al pueblo colombiano sobre una pregunta que ya existe y ya está regulada en el marco institucional. Pero así sucede con la mayoría de las preguntas. Les puedo decir que prácticamente de la primera a la quinta pregunta, usted puede encontrar sus respuestas en el Código Sustantivo del Trabajo. Sobre esto versa la reforma laboral específicamente. ¿Cómo vamos a preguntarle a los colombianos sobre que la jornada laboral tiene que ser de 8 horas cuando sabemos todos que la jornada laboral en Colombia es de 8 horas? ¿Para qué una consulta popular y para qué tener esos costos para legitimar algo que ya está regulado en la ley? Es simplemente un capricho ideológico como lo hemos catalogado este tema de la consulta popular. Pero además las radicaciones y los procedimientos jurídicos de esta consulta popular han tenido bastantes vicios. Entre ellos, el último y el más peligroso. ¿Por qué empecé yo a hablar de los balances y los contrapesos, particularmente de los poderes? Porque estamos ante la posibilidad de que Gustavo Petro rompa con el orden constitucional y ya lo hizo a través de la expedición de su decreto, ¿sí? Este decreto, entre otras cosas, viola la ley 1757 del año 2015, particularmente su artículo 33 y su artículo 34,
que en el literal C establece que primero tiene que existir un concepto previo del Senado de la República para expedir una convocatoria de consulta popular. Cuando usted desconoce la decisión del legislativo, entonces está rompiendo con el orden constitucional y además está desconociendo una rama del poder público colombiano. Prácticamente que a la conclusión que podríamos llegar con esta ruptura del orden institucional es que el gobierno, es decir, la rama ejecutiva de Colombia en este momento es absolutista. ¿Y qué quiere decir que es absolutista? Que desconoce por completo la separación de poderes y desconoce ese elemento fundamental con el que empezábamos la charla, que es los balances y los contrapesos. Así que, de manera que lo que pasa en este momento, y estamos en manos de la Corte Constitucional, que muy seguramente lo va a tumbar. Todos, digamos que estamos de acuerdo con eso. Las demandas de nulidad que han surgido a raíz de esto, pues las hemos apoyado todas, ¿sí? Vicios de procedimiento, falta de motivación, la ruptura del marco jurídico, particularmente lo que tiene que ver con la ley 1757, pero además contraviene el orden constitucional colombiano de raíz. El artículo 104 de la Constitución Nacional establece que la consulta popular se debe convocar previo al concepto favorable del Senado de la República y previo a la firma de todos los ministros. Entonces aquí hay dos conclusiones. La primera es que los ministros están prevaricando y la segunda es que están contraviniendo el orden constitucional, violando 3 o 4 leyes y entre ellas un artículo de origen constitucional. Así que esto no tiene ningún tipo de sentido, ni jurídico, ni político, ni absolutamente nada que tenga que ver con defender el orden institucional colombiano. ¿Cómo surge la respuesta de la oposición aquí? Y en esto voy a hacer hincapié. De pronto, ustedes han podido escuchar lo que fue en su momento la respuesta de la oposición colombiana y lo que fue el movimiento no a la consulta populista. Cuando arrancamos con la tendencia nacional no a la consulta populista, que lo movimos en medios nacionales, en redes sociales y demás, fue con el propósito de advertirle a los colombianos cuáles eran los riesgos de esta consulta popular. Pero no podríamos legitimarle el capricho a Petro de salir a defender el no de la consulta popular. Era llamar prácticamente ni siquiera al abstencionismo de esta consulta popular, porque no podríamos legitimarle el capricho nunca al presidente. Lo que llamamos nosotros desde el principio, y fue la estrategia de esta tendencia, fue al negacionismo absoluto de tener la posibilidad siquiera de asumir una consulta popular en Colombia. Y cuando arrancamos con este movimiento, lo primero que le dijimos a los colombianos es, si a usted le preguntan si quiere vivir mejor, todos vamos a decir que sí. Y este tipo de preguntas son tan peligrosas y están contenidas en las preguntas de la consulta popular. Cuando usted le dicen que si le quieren pagar recargos nocturnos, dominicales, festivos, por supuesto que va a decir que sí, pero desconoce la posibilidad de que deje de haber trabajo en domingos y festivos para estas personas. En este momento, digamos que esas 16 preguntas de la consulta popular, como les venía diciendo, la mayoría están reguladas en la ley, pero las otras son absolutamente demagógicas y tramposas, que hacen inducir al error a la persona que va a votar, porque son preguntas no concernientes a la realidad colombiana, sino son preguntas que son netamente demagógicas. Si usted le preguntan que si quiere un mejor carro, va a decir que sí. Pero usted, ¿qué implica que tener un mejor carro? ¿Sacar un crédito o vender el suyo y sacar otro crédito o asumir un gasto adicional para poder tener un mejor carro? Esas son las consecuencias y esas son, digamos que en este momento, las advertencias que le estamos haciendo a los colombianos. Pero además de esto, voy a hacer, digamos que una recopilación de por qué traemos a colación la posibilidad de tener una consulta popular. Cuando arranca los periodos legislativos, se agendan efectivamente pues, los debates para discutir las reformas, particularmente la reforma laboral y la reforma a la salud. Hay ciertos puntos de la reforma laboral que nosotros como oposición y particularmente el Centro Democrático representado en sus senadores y representantes a la Cámara, pues han dicho, bueno, podemos hacer un eje de transigir y ver qué se puede sacar adelante que le sirva al país.
Por ejemplo, una cosa con la que estamos de acuerdo, que a las personas de las plataformas, es decir, Uber, Didi, Cabify, etcétera, puedan tener acceso a seguridad social y acceso a la formalización laboral. Esto es una deuda histórica que tiene el país. Entre otras cosas, ustedes colombianos en el exterior se la pasarán viajando y desplazándose en este tipo de plataformas. En Colombia aún esta regulación es muy baja y es corta. Así que por supuesto que estábamos apoyando eso. Otras cosas que apoyábamos, bajo el crecimiento de los empresarios, ¿sí? Bajo el crecimiento de los empresarios que se aplique una tasa tributaria específica para poder en efecto sustentar lo que se estaba requiriendo a través de la aprobación de la reforma laboral. Pero no solamente llegar e imponer más límites arancelarios, más límites tributarios para los empresarios en nuestro país. ¿Qué nos preocupa esta reforma laboral que en este momento está al 75% en la Comisión Cuarta del Senado? Los recargos y las cargas que se van a imponer, las imposiciones que se están estableciendo para los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la economía colombiana, estamos hablando de que es una economía netamente informal o en su mayoría informal. Más del 50% de la economía de nuestro país es informal. Aquí en Bogotá, por ejemplo, la economía informal representa el 33% del empleo. De manera que si le imponemos más cargas a los pequeños y medianos empresarios, pues simplemente va a ser insostenible la accesibilidad laboral para ellos. Hace unos días visitaba una empresa de chocolates en Mártires, en la localidad de Mártires, y le decía y le preguntaba yo al señor, ¿cuántos empleados tenía usted antes de la pandemia? Me decía él, más de 100, y en este momento tiene 16. A ese nivel podría llegar a recortar más ese nivel de empleabilidad el tema de la reforma laboral. ¿Qué hablábamos nosotros? De la posibilidad de que se podrían perder 500.000 de empleos, más de 450.000 empleos. Hubo unas negociaciones que en efecto se hacen entre la oposición y las personas que estaban liderando el debate en la Comisión Cuarta. Esperemos que va a salir de esa reforma laboral, pero nos preocupa muchísimo, sobre todo, las afectaciones que se le van a causar a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Ese es el eje central que les puedo decir yo hoy que preocupa más de la reforma laboral, porque sí lo hace. En este momento lo está haciendo. Aún no se ha aprobado, está al 75%, pero desde ya les puedo decir que eso es lo que más afectación va a causar para los colombianos. Y sobre esto, digamos que esta consulta popular de aprobarse la reforma laboral, como probablemente se va a hacer, pues quedaría sin un peso más. Es decir, no tendría ningún tipo de sentido ahora sí, porque sobre qué se va a versar una consulta popular en caso de que se apruebe la reforma laboral, que de las 16 preguntas que contiene esta consulta popular, la mayoría versa sobre la reforma laboral. Entonces aquí podemos legitimar aún más la hipótesis de que esto es netamente un capricho ideológico que va a servir como colchón electoral para sustentar la campaña del Pacto Histórico del 2026. Y eso es lo peligroso. Fíjense qué pasó con la consulta anticorrupción. Cuando usted le preguntan que si no quiere que haya corrupción en Colombia, todos vamos a decir que sí. La consulta anticorrupción no superó el umbral. ¿Cuál fue el gasto institucional y el gasto burocrático para alcanzar o para tratar de alcanzar el umbral de esa consulta anticorrupción? Va a pasar absolutamente lo mismo que pasó en esa consulta, va a pasar ahorita con esta consulta popular en caso de que la Corte Constitucional, como yo espero que nos defienda, pues nos pueda defender. Pero en caso de que no nos pueda defender, pues no va a pasar nada en el sentido de que muy seguramente no va a alcanzar ese umbral y lo único que va a haber es un desgaste por parte de las instituciones, un desgaste tributario por parte de los colombianos. Yo le preguntaba a la gente, si usted legitima este cuento de la consulta popular, está siendo usted aportante a la campaña de Petro, porque es que es con sus impuestos que se va a pagar los 700.000 millones de pesos que va a valer la consulta popular. ¿Sí? Entonces, aquí el mensaje no debe ser no a la consulta popular, debe ser que no existe consulta popular, porque es contraria a la ley, contraviene el orden constitucional, no es legal, su origen es absolutamente ilegal. Y sobre esto pues han surgido todas las demandas de nulidad y las denuncias penales
por supuesto, frente a los delitos que han cometido los ministros que firmaron efectivamente ese decreto de convocatoria de consulta, porque esto resulta ser una discusión también netamente jurídica y judicial. Ese cuento de la consulta popular hoy lo podríamos resumir prácticamente en la capacidad que tiene el gobierno para desconocer lo que está pasando actualmente en nuestro país. El sábado atentaron contra un candidato presidencial, intentaron asesinar a un candidato presidencial. Poco tiempo después llamaban a una comisión de garantías electorales y a los 2 y 3 días estaban firmando un decreto de convocatoria de consulta popular, que entre otras cosas surge ese atentado a raíz de los mensajes de odio que ha enviado el presidente Gustavo Petro hacia la oposición. ¿Por qué es tan peligrosa en este momento, es tan peligroso hacer oposición en Colombia? Porque el presidente no nos baja de nazis ni de fascistas. Y eso, digamos que se ha normalizado en estos 3 años. A mí me sorprende que hay mucha gente que dice, no, Petro dice muchas locuras. Y sobre lo que él dice en sus discursos, que vida o muerte, que nazis, que el fascismo, que hay gente persiguiéndome. Eso es un discurso que él lo está, digamos que implementando con un propósito específico. Y siempre lo ha hecho. El presidente Uribe tiene una frase y una entrevista que fue muy reconocida, que decía, Gustavo Petro es más peligroso que Maduro y que Ortega porque es más inteligente que ellos. Y sobre esto podríamos corroborarlo hoy en lo que ha sido el dogma del gobierno nacional. Victimizarse, decir que en 4 años no van a hacer lo que en 200 años han esperado. Entonces, ese discurso peligroso de revictimización es lo que hoy, digamos que tiene cierta posibilidad de que Gustavo Petro pueda competir en el año 2026. Pero además la instrumentalización que hubo a mi generación. Yo en esto soy enfático siempre. Hay jóvenes de los que, eh, por supuesto, hago parte, que nunca en su vida, nunca en la vida hemos apoyado al gobierno de Gustavo Petro, ni hemos apoyado lo que consuma la ideología socialista en Colombia. Pero hay jóvenes que efectivamente sí. Hay una frase muy, muy cierta que es, todo joven es socialista hasta que tiene que pagar su primer arriendo. Es cierto. Cuando uno vive solo, cuando uno se tiene que pagar su comida, cuando uno tiene que buscar, como decimos acá, la papa todos los días, pues es distinto. Pero hoy las circunstancias en las que está consumida la juventud colombiana que sigue creyendo en un discurso de cambio, pues es absolutamente irreal. Es un discurso basado en una dimensión paralela. El presidente Petro vive en una constante dimensión paralela. Por eso dice que hay un golpe de Estado detrás, por eso dice que hay que sacar el pueblo a las calles cuando es gobierno nacional. Esto es lo más irónico del mundo y nunca se había escuchado. La última marcha, el último paro nacional promovido hace unas semanas por el gobierno de Gustavo Petro decía eso. El pueblo tiene que salir a las calles para legitimar las acciones que está solicitando el gobierno. Ya ganaron. Ganaron en el 22. Ahora dedíquense a gobernar y a ejecutar. Pero no han podido. Siguen llamando al pueblo a las calles con un discurso de odio. Y esto es prácticamente el único gobierno que hace eso. Entonces yo decía en un tuit que saqué, esto es como Petro versus Petro. Prácticamente que es el resumen del paro nacional. Entonces sobre eso digamos que hay algunas reflexiones que por supuesto se tienen que tener muy presentes. Pero esa instrumentalización a los jóvenes sigue haciéndose y sigue dándose desde muy temprana edad. En esto voy a ser enfático. Cuando estábamos durante el gobierno del presidente Duque sobre la tergiversación que hubo de la información por parte de los profesores fue gigante, más que todo en universidades públicas y en colegios públicos. Lo vivimos muchísimo. Ese adoctrinamiento sí existió, y hoy pues las consecuencias que tenemos es que los votantes de Petro son jóvenes, porque son personas que se dejaron instrumentalizar en un discurso de cambio que nunca llegó. Esas son, digamos que las circunstancias en las que actualmente reposa esa instrumentalización electoral de la juventud. Pero ese pequeño paréntesis para continuar con el tema de la consulta popular. La consulta popular en este momento, ¿qué opciones tiene? Primero, pues la revisión de la Corte Constitucional, que confiamos en Dios de que no va a pasar, que se va a tumbar, porque contraviene el ordenamiento jurídico
contraviene el orden constitucional de nuestro país a todas luces. Pero además de esto, tiene que existir unas represalias porque Gustavo Petro, a raíz de esto, ha cometido delitos penales, ¿sí? Digamos que esa inducción al error y esa solicitud a sus ministros de prevaricar tienen que tener sanciones específicamente. Aquí hace unos días, como ustedes se dieron cuenta, prescribió el término para que el Consejo Nacional Electoral dijera qué pasó con los dineros mal habidos que entraron a la campaña de Gustavo Petro. Prácticamente que Papá Pitufo quedó libre esta semana en Colombia. ¿Qué pasó con esos dineros que entraron a esa campaña? Pero además esta misma semana, es decir, en 8 días específicamente, además de que mataron un candidato presidencial, además de que sacaron un decretazo para una consulta popular y rompieron con el orden constitucional colombiano, además dicen que si no, entonces amenazan con una asamblea constituyente. Es exactamente el modelo que aplicó Chávez en Venezuela, exactamente el mismo. Y se reían de nosotros cuando le advertíamos a los colombianos que existía la posibilidad de que pasara lo mismo. Hoy estamos viendo esto. Es exactamente el mismo mecanismo que de manera mesiánica, dictatorial, asumió Chávez en su momento, con llegadas al poder muy distintas, pero tienen el mismo desarrollo gubernamental. Y estas son las consecuencias, por supuesto, de lo que está pasando hoy. En tan solo 8 días, 24 acciones terroristas en un solo día, prácticamente Papá Pitufo queda libre por la prescripción que hubo de esos términos. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente ante la imposibilidad constitucional que existe sobre este decreto de convocatoria a consulta popular e intentan asesinar a un candidato presidencial. Este es el gobierno en el cual digamos que estamos en este momento los colombianos. Estamos a 1 año y pocos meses de que el gobierno termine, claro, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con esto? Yo en esto voy a ser bastante enfático. Hay mucha gente y ustedes que tienen una posibilidad enorme de mover un eje electoral interesante en distintas partes de Estados Unidos o de otros países, tienen que llamar a la conciencia, porque es que aquí nos hemos acostumbrado a el que sea menos este. Y no podemos llegar a la conclusión de el que le gane a Petro, el que sea menos Petro, porque entonces hacemos un mal gobierno 4 años y en el 30 se nos vuelven a subir, ténganlo por seguro. Colombia no necesita un presidente contra Petro, Colombia necesita un buen presidente. Y esa es la conclusión que nosotros hemos adoptado en cada uno de los foros que hemos asumido. Pero además de este enredo de la consulta popular, lo que suscita la reencarnación y la aplicación pragmática de la reforma a la salud y la reforma laboral, está el cuento de la reforma pensional, que está demandado en este momento en la Corte Constitucional. ¿Cuál es el problema de la reforma pensional? Colombia viene con un déficit de ahorro desde hace muchos años. Esto no es un problema de este gobierno, ni es un problema por la ley 100 del 93, promovida por el expresidente Uribe. El déficit de ahorro de Colombia viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y sobre esto, pues por supuesto que no existe en este momento un balance sobre los ejes de cotización, sobre la cantidad de personas que cotizan, sobre la edad pensional. Sí, recordemos que este es uno de los países en donde las mujeres y los hombres se pensionan a la menor edad. Entonces es insostenible el sistema. ¿Sí? Y cuando bajamos la edad pensional en esta reforma, pues lo hacemos aún más insostenible. Y por eso es que hoy, con el cuento de que la vejez de que los adultos mayores las personas mayores tengan una vejez digna, se hace el tema de los subsidios por 223.000 pesos. Y el desbalance y la insostenibilidad que va a causar esto en el 2070, pues es muy grande. Prácticamente que este gobierno asaltó el ahorro pensional de nuestras generaciones y de las futuras. Y eso es lo grave de estas tres reformas. Primero, la estatización del sistema de salud. Ustedes vieron cómo está el magisterio en este momento.
El magisterio fue el modelo y el piloto del modelo de salud que quiere implementar este gobierno. Es un desastre. Filas como en el Seguro Social. ¿Qué pasa con la reforma pensional? Acaba con el ahorro pensional de los jóvenes. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Genera más cargas para los pequeños y medianos empresarios y además pretende legitimar una consulta popular que no tiene ningún sentido, distinto a medirnos electoralmente con Gustavo Petro, que no tiene ningún tipo de sentido. Yo frente a esto he sido muy claro. De ninguna manera, así exista la posibilidad de que se aplique una consulta popular, podríamos legitimarle el cuento a Petro de medirnos en popularidad. En este momento, el país vive una situación muy difícil. Claro, mañana vamos a salir a protestar, por supuesto, en un grito de silencio por la vida de Miguel Uribe, pero también contra este gobierno que, entre otras cosas, hizo que mi generación, y en esto va a ser enfático, este gobierno hizo que mi generación tuviera que ver lo que mis padres y mis abuelos vivieron hace 30 años. Nosotros pensábamos, y la otra vez lo conversábamos con personas mayores, nosotros pensábamos que esta generación no iba a tener que ver el asesinato de candidatos presidenciales, el atentado contra candidatos presidenciales, los carros bomba en las esquinas de las ciudades y municipios del país. Y lastimosamente esta generación está condenada a eso porque ya lo acaba de vivir. Entonces, frente, así pasemos en este momento, así la bandera esté enlutada, como decía yo ahorita en un video que sacamos para convocar la marcha de mañana. Así en este momento tengamos que tener prudencia por la vida y por el respeto de lo que significa el atentado contra un precandidato presidencial a Petro un centímetro, un solo centímetro. Y en eso debemos ser enfáticos, porque el ejercicio de la oposición colombiana tiene que continuar. Porque si aquí no hay balances y contrapesos porque desconocen la separación de poderes, el único muro de contención que existe, prácticamente que son los partidos declarados en oposición. Porque de lo contrario, estaríamos muy mal. Y hay gente que dice, la oposición le ha faltado fundamento, porque personalmente nunca, es decir, yo acompañé el tema del juicio político, sí, pero ¿por qué nunca hice un hincapié profundo y, y por qué nunca salí a hacer campaña en pro del juicio político? Cuando aplicamos un artículo de la Constitución política de nuestro país que tiene que ver con el juzgamiento del presidente de la República, nos dirigimos netamente a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Y la Comisión de Acusaciones está compuesta por unos congresistas en los que nosotros nunca íbamos a tener las mayorías, de manera que esto nunca iba a pasar. Pero si así pasara, entonces iban a decir que nosotros atentábamos en un golpe de Estado contra la institución, contra la institucionalidad y el orden presidencial colombiano, y se iban a victimizar y volvían a ganar en el 26. Por eso era tan difícil y tan peligroso el tema del juicio político. Por supuesto que la Comisión de Acusaciones pecó por omisión y desconoció muchas cosas, lo de Papá Pitufo, los ingresos de dineros provenientes y mal habidos a la campaña de Gustavo Petro, la violación de topes electorales, desconoció efectivamente eso, pero también el riesgo que significaba que en nuestro país hubiera un juicio político. Por supuesto que si se pudiera hacer dentro del marco constitucional, dentro de lo que significa, vaya y venga, pero conociéndolos, se iban a victimizar y posiblemente ese iba a ser su, su batalla, su caballo de batalla para ganar en el 26. Así que sobre esto también había una complicación muy fuerte sobre lo que podía significar el tema del juicio político. Entonces estamos a unos días de que se decida sobre la consulta popular. Esperamos que la Corte Constitucional tome una decisión conforme a la ley, conforme al ordenamiento constitucional colombiano y que acá no se rompa con la separación de poderes. Porque en el momento en que la Corte ceda, es efectivamente la consolidación de un golpe dictatorial por parte de este gobierno. ¿Qué significa ser dictador? Desconocer el orden constitucional. Nadie está por encima de la Constitución. Y aquí también voy a ser enfático. La fuerza pública tiene todo el deber de defender la Constitución.
y defender a los colombianos. Y sobre el ordenamiento constitucional no hay nadie, ni siquiera el presidente. Entonces, frente a eso deben existir unas conclusiones muy específicas. Actualmente, en este momento, me gustaría hacer un resumen de han sido, digamos que esas facetas más complejas que hemos tenido que enfrentar como oposición. Lo primero, el tema de las reformas, que fue por lo que salió el país a las calles en el 2023, particularmente la reforma a la salud. La cantidad de médicos y trabajadores de la salud que salieron. La reforma laboral, la reforma pensional, efectivamente. Colombia necesita una reforma laboral, por supuesto. Una reforma laboral requiere consensos. Usted no puede imponer una reforma laboral. Usted no puede pedirle más impuestos a los empresarios con imposiciones y sin consensos, sin tener en cuenta los gremios, sin tener en cuenta a los pequeños trabajadores. Y es cierto, cuando hablamos de que cuando nos dirigimos a la economía colombiana, hablamos así, porque por un lado desconocemos la economía informal, que es la mitad que está a nuestra izquierda y a la derecha la formal. Y sobre esto se aplica una reforma laboral basada en supuestos. Y por supuesto también lo que tiene que ver con el tema del orden público. La paz total fallida, este país retrocedió 30 años, un país con más de 253.000 hectáreas de coca. Hoy tenemos presencia en más de 14 departamentos del país por parte de estructuras criminales. Estamos viendo la descentralización y la tercerización criminal de bandas y de grupos transnacionales en las ciudades más importantes del país. Y rematamos con el tema de un atentado a un candidato presidencial con acciones terroristas como no se veían hace años. Y prácticamente que este es un resumen de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro entre sus ausencias, porque aquí no podemos desconocer tampoco lo que dicen las propias personas de su gobierno. Yo no suelo hacer política con temas personales, me parece bajo y mezquino, pero que un presidente llegue tarde, que un presidente se desaparezca, que un presidente no cumpla con su agenda presidencial, desde luego que hoy nos tiene en una conclusión de país como la que tenemos actualmente. Así que la invitación es a unirnos, pero a hacer un llamado a responsabilidad. Mucho cuidado porque a lo que nos enfrentamos en el 2026 no es cualquier cosa. Es recuperar el orden constitucional, es recuperar la democracia de nuestro país, es recuperar a Colombia literalmente. Y esto no lo podemos enfrentar con el que se pueda enfrentar a Petro y le gane a Petro en estas elecciones y en el 30 vuelve y se nos sube. Colombia no necesita un presidente que le gane a Petro. Colombia necesita un buen presidente que solucione los problemas estructurales del país. Porque aquí la rama judicial, aunque cojea, funciona. Aquí la rama legislativa, aunque cojea y hay personas que no hacen su trabajo, funciona. ¿Qué necesitamos? Ejecutores, gente que solucione los problemas estructurales de los colombianos, los problemas de todos los días. Sobre esto dejo esa conclusión, Nidia, y termino esta primera parte. Muchas gracias. Ok, empezamos con preguntas entonces. Tenemos la mano levantada del doctor Julio Cárdenas. Nidia, buenas noches y buenas noches a toda la sala. Sergio, excelente exposición, qué gusto escucharte, qué gusto encontrarte en estos espacios, viejo. Mira, el asunto es muy sencillo. Gracias. Después de ese análisis profundo tuyo, espectacular hecho, bajar un poco a la realidad de lo que es un muchacho como tú, un líder, una persona como tú, Sergio, sí, que merece todo nuestro respeto, admiración, apoyo. A mí me gustaría que hablaras de dos asuntos. De tu vida, viejo, de tu vida. ¿Cómo es la vida de un pelado de tu edad que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, que tiene que tener novias, que tiene que estar haciendo obra social, que tiene que estar de un lado para otro? ¿Cómo manejas esa vida? Y la segunda pregunta es, te he visto muy activos con frentes de seguridad aquí en la localidad de Usaquén. ¿Nos podrías hablar de eso? Muchas gracias.
Listo, ¿respondemos de una o vamos con la otra pregunta? Tú me dices, Nidia. Puedes ir respondiendo una por una, yo creo que así es mejor, ¿no crees? Bueno, muchas gracias. El tema, el tema de la vida personal. Bueno, yo les quiero decir lo siguiente. En Colombia estamos acostumbrados a... Voy a responder esa pregunta con lo siguiente. Hace unos días estaba en una entrevista y yo respondía cuáles son los problemas estructurales de Colombia y los explicaba en un rectángulo. Y siempre lo he hecho así. Los problemas de Colombia son cuatro y son concomitantes y los puedo explicar en este rectángulo. El primero es algo que ha tenido a Colombia en una falsa democracia, que es lo que yo he llamado la oligarquización plutocrática. ¿Qué es la oligarquización plutocrática? Es ceder la democracia a clanes políticos, monopolizar la democracia en clanes políticos que ganan los votos a través de dinero, a través de corrupción, a través de clientelismo. Esa falsa democracia nos ha tenido envuelto en un falso poder democrático en representación del pueblo. Segundo, una sociedad en guerra. Colombia nació en la guerra y sigue en la guerra. Por eso es que estamos como estamos. Y vivimos en la guerra actualmente. Colombia es un país que recobró la independencia con la guerra y nunca pudo quitarse las armas y pasar a las leyes, como decía Santander, lastimosamente. Tercero, una sociedad ineducada, una sociedad poco culta, una sociedad que vota por un tamal. Aquí no hemos entendido el poder de la educación y el poder de la pedagogía para transformar sociedades, para transformar realidades. Y cuarto, unas políticas públicas gubernamentales y no de Estado. Aquí cada 4 años empieza un país desde cero. Es Colombia desde cero, una nueva Colombia. Por eso es que cada presidente viene con una idea de cambio y por eso es que es tan fácil instrumentalizar a la gente. Aquí no hay políticas de Estado y eso es muy complicado. Este rectángulo, ¿por qué respondo esta pregunta con este rectángulo? Porque estamos acostumbrados a que en Colombia la democracia se hereda. Yo no vengo ni de familia de política, ni de familia adinerada, ni nada por el estilo. Soy una persona que me he educado y he ganado las cosas por mérito propio. Tuve la oportunidad de salir del país muy joven. eh, He tenido la oportunidad de educarme en las mejores universidades y en los mejores colegios del país. Y por supuesto que esto me lleva a tener una conclusión y es la conclusión de servir. Dedicarse a esto es una decisión de vida, no es una decisión momentánea y para salir del paso y para conseguir un trabajo que me genere estabilidad temporal. Dedicarse a la política en Colombia es una decisión de vida, es decidir transformar realidades. Y yo sueño con una política no basada en derechas e izquierdas ni en dicotomías políticas. Ese discurso le ha hecho mucho daño a Colombia. Aquí necesitamos solucionar los problemas estructurales del país, solucionar los problemas cotidianos a los colombianos. De manera que una vida, yo me posicioné con 20 años como edil de Usaquén, me candidaticé con 19 años y desde luego que esto implica muchos sacrificios de la vida personal, porque mientras yo estoy un sábado a las 8 de la noche conversando con colombianos que quieren construir país, que quieren construir sociedad, que les importa el mundo, muchos están de mi edad en otro cuento. Así que desde luego que eso es una reflexión que yo dejo en este momento frente a esa pregunta, querido César. Y la segunda, bueno, el tema de los frentes de seguridad. Hace un momento hablábamos de eso en otro foro y decíamos, ¿qué necesita el país para recuperar la seguridad? Primero, aquí necesitamos un presidente que sea comandante en jefe de las fuerzas militares y que no le dé miedo tener la fuerza del Estado y la fuerza pública para implementar la ley y para hacer respetar la Constitución y la soberanía nacional. Segundo, aquí necesitamos seguridad urbana. ¿Y cómo se crea la seguridad urbana? Con cooperación con la comunidad, haciendo lo que se llama el trinomio, el triángulo de la seguridad. La Policía Nacional, la comunidad y las entidades político-administrativas que ejecutan el presupuesto. Si logramos esa triangulación específica, logramos sociedades seguras, porque es una conexión específicamente que pueda existir para contrarrestar los efectos delictivos. ¿Qué son los frentes de seguridad? Es la demostración de esos tres vértices.
un eje en el que convergen las alcaldías, el otro la Policía Nacional y el otro la comunidad. Y así es como podemos recuperar realmente la seguridad en nuestro país. Si tenemos un frente de seguridad por barrio, si garantizamos también que la policía militar, que es un área específica, una faceta específica del ejército, que se diseñó justamente para los patrullajes periféricos, para cuidar perímetros, ¿sí? Si usamos esas herramientas institucionales, podremos recuperar la seguridad en nuestro país. Y aquí hay que apostarle, y sigo insistiendo en esto, aquí hay que apostarle a la expresión aérea. Colombia tiene que volver a la expresión aérea. Colombia tiene que volver al glifosato. Colombia tiene hoy más de 253.000 hectáreas de coca. Y es un país inundado en coca. Este país produce 10 veces más coca que en la época de Pablo Escobar. Hoy. A ese nivel estamos. Omaira Cifuentes, seguida por Hansel Mera. Omaira Cifuentes. Muchas gracias, Nidia. Y Sergio, créame que me hace muy feliz cuando encuentro un joven del talante tuyo, porque quiere decir que sí tenemos con quienes pensar en Colombia y pensar en patria y en patriotismo. Me parece muy importante todo lo que nos has comentado, porque quiere decir que estás muy bien formado en lo que significa la situación de lo que es la política y has entendido perfectamente en qué condición coyuntural estamos en el momento, entendiendo que estamos frente a un psicópata realmente, un mitómano, un hombre absolutamente perverso acompañado de víboras como Benedetti y Montealegre, que son sujetos que empujan al tonto para matar a la mamá. Ellos son personajes. El uno, voraz por el poder a cualquier precio, sin ningún tipo de respeto ni reato por lo que representa la vida y el orden constitucional y las leyes. Hablo del sujeto Petro Gustavo. Los otros dos son un par de sujetos que se han deslizado como víboras por los partidos tradicionales, pero que son afanosos por el dinero y perpetuarse en el poder a cambio de las dádivas que ellos saben manipular y ganar a través de sus actitudes cizañosas, perversas e intrigantes como se mueven en la actualidad. Tenemos claridad. Hay una descomposición manipulada, atroz, por cuenta de un discurso de odio, por un discurso absolutamente destructivo y destructor de sociedad, que finalmente llega a una colectividad ignorante, perezosa, que aún siendo profesionales quieren tener beneficios a cambio de nada, por sostener a un sujeto que tampoco está ofertando nada serio, porque promete con falaces palabras para enriquecerse de él a cambio de la miseria de los imbéciles que le creen y empobrecer a los que queremos trabajar. Es muy importante, Sergio, que tú, que estás en una posición tan importante, un líder natural como eres tú, formado, que ha entendido perfectamente que sin haber nacido en una cuna de ricos, como dicen entre comillas los sujetos que odian la riqueza, entendiste que si no asumías con respeto y responsabilidad tu talento, no podrías llegar a ser lo que eres hoy, un gran profesional, un gran líder, un gran concejal, una persona que nos promete un futuro para bien de la patria, un futuro para la libertad y la democracia. Señor Hansel Mera. Buenas tardes a todos, doña Nidia. Hansel Mera. Sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, hace unos 15 años, cuando yo era joven, leí una novela muy pesimista de Aldous Huxley que se llama Las Eminencias Grises, y básicamente lo que muestra son esos peligrosos políticos que siempre están detrás, comillas, de las caras más visibles, haciendo, si se quiere, cosas que no son para nada positivas.
¿A qué voy con esto? Es que yo creo, me gusta mucho la afirmación del joven sobre la idea de que necesitamos es un buen presidente. No necesitamos solo ganar unas elecciones. ¿Y por qué? Porque ellos están trabajando con base en una institucionalidad que también han cooptado desde hace muchos años. Aquí entre nos, yo trabajé muchos años en universidades públicas y me tocó ver, por ejemplo, cómo creaban cátedras al servicio de un discurso subversivo. Me tocó ver cómo creaban doctorados de paz y demás elementos. Y yo creo que también para, comillas, hacerle contrapeso a todos esos actores es necesario un buen presidente. Es decir, necesitamos también al lado de ese señor un proyecto que no sea cortoplacista y que entre otras cosas también empiece a desmontar lo que yo llamo esa especie como de falsa de institucionalidad al servicio, digamos, lo de la subversión. No sé si usted, mire, en mi universidad, por colocarle un ejemplo, colocaron las instituciones públicas y las universidades a financiar a gente que nunca se desmovilizó plenamente, Ujú. entre más aspectos. Entonces yo creo que lo que afirma Sergio tiene que ver con eso, es que hay que hacer una toma desde adentro y hay que hacer una recuperación de instituciones y eso no se logra en un periodo, eso se logra con un plan detenido en el tiempo y con unas políticas de gobierno menos cortoplacistas. O sea, simplemente quería hacer ese comentario y no voy a hacer más elementos sobre mi mirada política. Gracias. Sí, de acuerdo, Hansel. Yo le digo ahí, era el cuarto vértice que explicaba en el rectángulo de los problemas de Colombia, las políticas públicas temporales y no políticas de Estado. Aquí cada presidente llega con una visión mesánica. Cuando hablamos de que en Colombia la democracia, por el poder presidencialista que ha tenido, se vuelve peligroso en muchos momentos. ¿Por qué? Porque en Colombia no hablamos solamente de un presidente, no hablamos de un jefe de un gobierno como se habla en el Reino Unido, donde el poder de Estado está representado en otra persona y el poder de gobierno en otro, lo mismo que en España, sino que aquí hablamos de un poder de Estado también en una figura presidencialista. Y cada 4 años se vuelve eso muy complejo, porque cada 4 años hay algo que se llama un mesianismo besánico, un Mesías que viene a salvar a Colombia supuestamente del anterior mal gobierno. Y son políticas temporales, a 4 años. Por eso es que aquí el discurso de cambio lo tiene todo el mundo. ¿Mm? Y el discurso de cambio más revolucionario será cuando alguien venga y diga, aquí no vamos a crear más leyes, vamos a aplicarlas. Aquí no vamos a crear más cosas porque ya están, vamos a ejecutar. Aquí no vamos a inventarnos inversiones distintas, vamos a no a robarnos la plata. Eso sí es revolucionario. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sergio? Te quería hacer una pregunta. Sergio, nosotros los de la derecha, los que estamos con la derecha, los que estamos en el lado bueno, pensamos y hemos visto y se ha vivido de que la derecha son las personas más educadas, más inteligentes, más audaz, con más mente más abierta, mente con desarrollar una estrategia para, para darle a la izquierda y borrar la izquierda. ¿Por qué en Colombia no se ha hecho eso? No se hace una estrategia. ¿Por qué la izquierda siempre nos gana, siendo que nosotros somos más inteligentes? Yo sé que hay más gente más educada en la derecha que en la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos de derecha no desarrollan, no ven? Y usted puede ver que Petro, Petro es inteligente y todo, pero Petro tiene sus caídas también. Usted puede verlo. En la forma en que habla, usted se puede dar cuenta cómo es un hombre que se le puede dar duro y darle de baja. Baja a mí. Baja en el sentido de que nosotros podemos ganarle a la izquierda. ¿Por qué los políticos de la derecha no desarrollan una estrategia? Estrategia para, para dominar la izquierda. Dígame.
Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo con eso, pero te lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Durante muchos años la izquierda se basó en egos y pretensiones electorales personales y nunca se unió. Y cuando se unió, ganó, que fue cuando Gustavo Petro llegó al poder. Sí, cuando llega esa coalición de pacto histórico, que ahora está representada también en algo que llaman Frente Amplio, que es la descentralización de lo que planteaba Mujica en Uruguay y demás, pues estamos viendo que es un grupo unido. ¿Qué pasa en este momento en Colombia? Que tal vez esta posición ideológica a la que tú te refieres está sumergida muchas veces en egos y en pretensiones personales. Y aquí no hay una unidad de lo que significa el centro y la derecha en el espectro político colombiano. Entonces, no es que hayan personas más inteligentes de un lado u otro, porque es que, entre otras cosas, esto no se mide en la capacidad de inteligencia, sino en la capacidad de ejecución. Hay cosas muy distintas entre ellas. Seguramente tú puedes encontrar un académico muy bien preparado en la izquierda, otro en la derecha, pero podrás encontrar a alguien que ejecute de una mejor manera y que tenga una visión más gerencial en el centro y te pueda solucionar los problemas estructurales del país. Aquí no necesitamos un presidente inteligente, necesitamos un presidente con capacidad de ejecución, porque el que ya tenía visiones conspirativas ya lo tuvimos, no hizo nada. Aquí necesitamos un presidente que tenga capacidad de ejecución. Y esa respuesta te la digo en lo siguiente, la izquierda se une y por eso nos gana. Cuando el centro y este espectro político al que te refieres se una, podemos ganar. Pero no se una para derrotar a Petro, se une para tener un mejor país, se une para solucionar los problemas estructurales del país. Ahí podremos ganar. Esa es la gran diferencia que existe entre los dos sectores. El pacto histórico es uno solo. Es una convergencia de más de 10 partidos políticos. Te imaginarás lo que significa eso. Aquí es un lado, por un lado aquí el centro democrático, aquí por el otro lado está el liberal, de pronto un poco más hacia acá el conservador, cierta ala del Partido Verde por cierto lado. No existe unidad de materia. Ese es el Bueno, problema de la I'm sorry, pacto. perdón, pero bueno, lo que yo te digo es, a mí no, nosotros no nos podemos dar el lujo en Colombia. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, oh, lo que necesitamos es uno que ejecute. Lo que necesitamos es un hombre que mire todo lo malo que hay ahora en Colombia y que lo pueda solucionar. ¿Tú me entiendes? Solucionar los problemas de Colombia, que es la inseguridad, que es la salud, que es la democracia. La democracia quiere decir que el país va en necesita una persona que sea íntegra, que sea honesta. No hay más, yo no creo que un presidente de izquierda sea más honesto que uno de la derecha. Eso te lo puedo asegurar, porque la izquierda son gente como marginado, son gente que vienen de una sociedad que está como que todo es siempre complain, todo es siempre quejándose de esto, no hacen por ellos, no hacen para seguir adelante, sino lo que hacen es quejarse. ¿Tú me entiendes? No necesitamos un presidente que vea lo que el país necesita. ¿Tú me entiendes? Y lo solucione. Eso es lo que necesitamos. Sí, así es, de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo creo que el nivel de inteligencia, insisto, no se mide en la posición ideológica de la persona, pero sí creo que en este momento lo que necesita el país es una persona honrada, es una persona inteligente, es una persona con capacidad de ejecución, pero también lo que necesita en este momento el país es consolidar un espectro político que no vaya contra Petro, sino un espectro político que promueva la libertad, un espectro político que promueva el amparo de la democracia y un espectro político que promueva el orden constitucional colombiano. Eso, en otras palabras, es el todos contra Petro, pero en otras palabras es la institucionalidad contra Petro. Claro, eso también tiene parte de la solución, tiene parte de la solución, es parte de la resolución y solución de los problemas de Colombia. Okay.
Coronel Homero, seguido por el señor Cárdenas. Además que para terminar eso, hay una frase muy buena que dice, Where there is liberty, there is hope. Cuando hay libertad hay esperanza. Y ahora, Claro, ahora podemos hablar de eso particularmente. Mientras haya oposición libre hay esperanza, créeme, porque aquí hay mucha gente que tiene la posibilidad de poner su vida en riesgo por defender este país, y entre ellos me incluyo. Así que Colombia no está sola. Aquí hay gente muy capaz que la defiende. Perdón. Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Buenas noches, Sergio. Muy Coronel, interesante buenas noches. lo que planteas y pues es placentero ver que hay una juventud que tiene conciencia de lo que es el país y quiere cambio, pero un cambio para lo bueno. Miren, a veces se olvida la historia. Con el presidente Turbay tuvimos el Estatuto de Seguridad y él entregó a todos los bandidos que están hoy en el poder en la cárcel, pero vino la caso Casa, Carro y Beca, la debilidad con Betancourt y nos generó una cantidad de problemas. Se nos creció el enano de 8 frentes, la FARC pasó a 24 frentes, por ejemplo. Viene la seguridad democrática que se logra afortunadamente por el Plan Colombia, el presidente Pastrana que recobra la legitimidad del Estado y el apoyo de los Estados Unidos y le entrega las herramientas a una persona que tiene la decisión política y tiene una política de Estado realmente y se neutraliza la amenaza terrorista y desmovilizan más de 50.000 bandidos sin curules, sin carros blindados y sin toda esa parafernalia. Se derrotó militarmente la capacidad armada delincuencial, pero viene Santos y hace un 180 grados. Ese falso proceso de paz de La Habana legalizó las FARC. La parte directiva la pasó al Congreso, pero las FARC siguen activas. No hay extintas FARC, las FARC siguen las mismas manejando el narcotráfico. Es el mayor cartel de la droga del mundo con el ELN. Se tomaron la justicia con la JEP y abrió Santos el camino quitándole todas las talanqueras que tenía a quien hoy está en la primera magistratura. ¿Y qué pasó eso con la pasividad y la inercia de los dirigentes de los partidos políticos? Esa consulta popular a la que tú hablas, pues es un similar a la consulta que hizo Claudia López contra la corrupción, donde todo estaba arreglado, pero necesitaban la plata para hacer la campaña para la alcaldía y la posible campaña presidencial. Pero en este caso específico va contra la Constitución y está perfectamente claro que este señor no respeta la Constitución, se la pasa por la faja, empezando por la violación de los topes electorales. El destino del país está en las instituciones, en el Congreso que no ha querido aplicar el artículo 109. Las Cortes han trancado muchas cosas, pero las Cortes, las instituciones tienen que hacer respetar la Constitución o si no van a desaparecer. Realmente, los problemas que tú planteas son muy ciertos, pero fíjese que regresamos al pasado. Y tú hablabas que ahora había más atentados que posiblemente en épocas pretéritas. Miren, de agosto, 19 de agosto, el asesinato de Luis Carlos Galán hasta el 31 de diciembre, solamente en Bogotá se presentaron 180 atentados con explosivos. Yo sé por qué me tocó manejar eso. Pero aquí en un solo día tenemos 24, entre Cali y el Cauca. Allá nos mataron 4 candidatos presidenciales. El DAS logró salvarle la vida a César Gaviria y a Navarro Gol. Pero así como en aquella época secuestraron y asesinaron a Diana Turbay, hija del presidente Turbay, ahorita están asesinando. Trataron de asesinar, gracias a Dios está vivo y esperamos que recupere por el bien del país a Miguel Uribe. Entonces fíjese que son unos ciclos porque esa mastermind que había de esa época está actualmente manejando todos esos hilos oscuros. Y miren, el sicario que disparó
contra Miguel Uribe no es un principiante, es un elemento entrenado, un miliciano que estaba en los Jóvenes de Paz, cuyo requisito es tener de 18 a 24 años de edad. Pero aquí quieren hacer una cantidad de cosas que uno está viendo con cortina de humo, se pierde, no aparece el celular que sí existía, aunque ya habían hablado del celular y estaban filtrando cosas. El de 24 o 20 años, de pronto casi resulta que va a ser la primera comunión, una cantidad de cosas que no le están diciendo la verdad al país. El pueblo colombiano tiene que tener en cuenta que debe elegir a una persona que tenga que vaya respetando un programa que vaya a sacar adelante la nación. Pero ese presidente necesita un buen equipo, porque no es justo y no puede seguir el país con esta situación de que elige unas personas para que los representen y después se venden por coimas y voltean todo para legislar en contra del pueblo. Estamos en una situación bastante difícil. Colombia era el país de Sagrado Corazón hasta que lo sacaron de la Constitución. Pero gracias a Dios hay personas como tú, muchos jóvenes que están pensando y realmente tú hablabas de que cuando hay libertad hay esperanza, pero la libertad no es gratis. Freedom is not free. La democracia no se defiende sola, hay que defenderla. Ese es el comentario y pues te felicito. Ustedes están haciendo una labor supremamente importante para despertar a unos que vienen detrás de ustedes, pero también hacer despertar a unos que están, cuya cédula es un poquito más antigua. Felicitaciones, Dios lo bendiga. Cuídate, cuídate. Paso asegurado, paso dado. Gracias, mi coronel, muchas gracias. Señor Cárdenas, seguido por el señor Fuentes. Muchas gracias. Sergio, confiando en Dios, Miguel saldrá adelante. Significa que mantendremos 5 candidatos presidenciales. ¿Tú podrías darnos opinión de esos 5 candidatos, por favor? Por supuesto que sí. He tenido la oportunidad de conocerlos a todos porque, repito, he estado en el Centro Democrático desde los 14 años. He tenido la oportunidad de trabajar con varios, además. Trabajé con Miguel Uribe varios años. Miguel tiene una capacidad de ejecución y un carisma y un talento excepcional. Recientemente, Tomás Uribe lo denominaba el político más exitoso de la generación que tiene que ver con las personas entre 30 y 40 años, puede ser. Creo que es una persona que tiene capacidad de unir y es una persona que tiene capacidad de ejecución. Fue secretario de gobierno y tiene experiencia para ejecutar. Así que si se recupera sería formidable tenerlo en la batalla nuevamente. Y sé que va a ser así. A la senadora María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal es un fenómeno de opinión y creo que ha hecho consolidar un eje ideológico muy interesante en Colombia. Creo que ella representa lo que es la política sin titubeos, lo que es una política frentera y directa, y representa lo que es el posicionamiento de las ideas y de la protección de la libertad bajo un ordenamiento conservador. Es la descripción que tengo de María Fernanda. Creería que el país debe escuchar sus ideas así como lo ha venido haciendo. La senadora Paola Holguín, presidente Uribe, siempre ha dicho que es la inteligencia artificial del Centro Democrático. Es una mujer con una capacidad muy importante, técnica, conoce la política exterior como ningún otro candidato, me atrevo a decir, en este momento. Tiene la capacidad de generar relaciones internacionales muy interesantes y además conoce de sobremanera el país, estuvo en el gobierno del presidente Uribe, así que desde luego es una candidata que vale la pena tener, ya sea como presidente o en gobierno de un eje presidencial de esta posición ideológica. El senador Andrés Guerra, desde luego que es una persona extrovertida, es una persona que rompe paradigmas, que llega con una manera de hacer política muy distinta, a quien admiro, respeto y considero que tiene algo muy interesante por ofrecerle a Colombia. Creería que en este momento el país necesita una persona que tenga capacidad de ejecución. Tal vez lo tendría en cuenta para un gobierno. A la senadora Paloma Valencia ha recorrido el país, conoce a Colombia, ha estado en todas las batallas
La gente tiene que saber quién estuvo en el plebiscito, quién hizo el movimiento de Colombia Resiste en defensa del no cuando estábamos en el plebiscito. Tiene que saber quién estuvo de frente en esa lucha con la JEP cuando Santos quería indultar a través de impunidad a los peores criminales de este país. Pero Colombia también tiene que saber todas las batallas que ha ejercido esta senadora en defensa de la democracia y de la libertad en este gobierno. Su demanda tumbó el Ministerio de la Igualdad, tiene demandada la reforma pensional en este momento y prácticamente que es quien le está dando un eje de sujeción a los colombianos y a los jóvenes frente a su reforma pensional, frente a su ahorro pensional. Y además ha sido la persona que ha estado liderando varias de las batallas del Centro Democrático en este momento como eje de oposición. Creería yo que tener su visión y su postura en una candidatura presidencial es muy interesante, además porque creo que es la persona que tiene la capacidad de unir. Usted a Paloma la puede ver tanto en un sector que no es tan propio de la derecha, como en un sector que es bastante propio de la derecha. Es una persona ecléctica, unitaria, y es una persona muy técnica. Si usted va al Senado y pregunta quién es la senadora que más estudia, la que más está presente, le van a decir seguramente la senadora Paloma. Así que he tenido la oportunidad de recorrer el país con ella y conozco cuál es su manera de hacer política, pero todos, el que sea, nosotros tenemos que tener disciplina de partido. Si el Centro Democrático va con un candidato, hacia allá tenemos que ir todos. Bueno, seguimos con Mira mientras él regresa. Hola, buenas noches a todos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Aunque me veas con ese nombre, mi propio nombre es el que tú conoces allá internamente, ¿oíste? Me encantó conocerte. Eres un joven muy pilas. Felicitaciones por toda esa labor que estás haciendo. Por lo que te escucho hablar de la senadora Paloma, aunque a veces ella tiene unos deslices así como de medio izquierdita, eh, últimamente me está convenciendo, últimamente me ha convencido porque se ha puesto los pantalones y las botas por Colombia berracamente. Sí, las últimas salidas en el Senado me han encantado, me tienen, mejor dicho, impresionada. Eh, ya veo que tú eres fiel compañero de ella, ¿no? Es una mujer muy valiente. Últimamente ha sacado las garras y ha mostrado de lo que es capaz. Sí, muchísimas Así es. gracias. A ver, ¿qué más nos cuentas? Muchas gracias a ti. No, desde luego que todos los candidatos tienen la capacidad, conocen el país, además que han estado al lado del mejor y el más preparado maestro que hemos podido tener todos, que es el presidente Uribe. Y por supuesto que ahorita el país lo que necesita es un candidato que una. No estamos en el mismo epicentro electoral de hace 4 años, en donde el presidente Uribe salía y hacía elegir a cualquier presidente. No estamos en este momento. Ahora necesitamos unirnos o si no nos salimos. Esa es la verdad. Y yo quiero ser claro con ustedes en eso. No estamos en el mismo episodio electoral del 2018. Tenemos un episodio electoral muy distinto. Y ahora si no nos unimos va a ser muy complejo. Pero eso de la unión no tiene que ser ya. Imagínense ustedes todas las bodegas petristas dándole de un solo candidato en este momento. Donde elijamos un candidato ya no lo queman. Tenemos que ir con los tiempos y ser inteligentes. Señor Fuentes, ¿está? Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. eh, Tiene ahorita la no palabra. pude. Bueno, Sergio, en realidad quería escucharte. Estoy admirado de tu forma de expresar tus ideas y en realidad tienes un gran potencial. Creo que en personas como tú es que necesitamos que el país eh, cuente y que estén dispuestos a afrontar con fuerza y ahínco
todas estas cosas que están pasando. Bueno, seré breve. Yo pienso que lo que está pasando en términos generales, con lo que hoy conocemos por generalizar la izquierda, es algo que viene de hace décadas. Y creo que lo que está pasando en Colombia, no solamente en Colombia, sino la izquierda en Latinoamérica, inclusive me atrevería a decir inclusive en Estados Unidos, es algo que lleva muchas décadas y el problema es que no no nos imaginamos la magnitud de lo organizada que está la izquierda a nivel mundial. Nos lleva años luz a lo que nosotros conocemos como la derecha. Y ellos se están organizando de forma mundial. Mira, si nosotros cogemos por comentar algo o tener como algo palpable de ejemplo, si nosotros nos vamos a la Agenda 2030 que tanto apoya el señor Petro, ahí vemos una agenda de izquierda. Ahí vemos que apoyan el aborto, la ideología de género, la eutanasia y otra serie de cosas que son abiertamente de izquierda. Entonces, cuando nosotros entendamos que Colombia y lo que ha pasado con el señor Petro, este gobierno, no ha sido producto de 4 años solamente, sino ha sido producto de una subversión ideológica que tiene años, vamos a entender que esa manipulación de masa, porque es una ingeniería social que lleva décadas, en que la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo, bueno, aunque no hable habla hispana, Estados Unidos, ha caído. Yo considero que efectivamente necesitamos un presidente que tenga capacidad de ejecución, pero también necesitamos un presidente que entienda el veneno que es la ideología de izquierda. Nosotros vemos, y lo hemos comentado, pero como en las universidades, en los colegios, eh, hay profesores, líderes estudiantiles, entre comillas, que van minando a nuestros jóvenes en las universidades y el país está pasivo en eso porque al parecer cree que eso no es peligroso. Y resulta que esos jóvenes que recién graduados van a las universidades, ellos empiezan a recibir un adoctrinamiento porque en sus familias sencillamente no tienen ningún conocimiento político. Y aquí hay algo más. Aquí no es que las personas no sean preparadas, porque este veneno le puede caer a una persona que tenga 3 títulos, que hable varios idiomas. Es que hay desconocimiento puntual de lo que en realidad hace la subversión ideológica o la izquierda en un país. Es como, hay un libro eh, que decía que ganar una guerra sin disparar una bala, ese es el verdadero estratega, en mis palabras. Entonces yo considero, ya como para cerrar la idea, que una vez se entienda lo que es esta ingeniería social, se deberían formular leyes que eviten que esa manipulación ideológica de nuestros jóvenes se dé en nuestras instituciones, en especial en las instituciones públicas, y esa subversión, esa inversión de moral, porque literalmente hacen exactamente lo contrario. Si en todos los estamentos de la ciudad, en la religión, en la música, en cada estamento en esa etapa de desmoralización y finalmente termina en lo que estamos viviendo. Entonces, finalmente pensaría yo que si tenemos un presidente con carácter, con poder de ejecución, pero una vez que se acabe este gobierno, si no queden instauradas unas leyes que podríamos incurrir en lo mismo. Y yo creo que ahí es donde radica el gran poder. De hecho, para mí, lo que llaman, no, el fracaso de la izquierda no es ningún fracaso. Eso es un éxito oculto.
porque tienen el mismo patrón. Cuba, Venezuela, por no irme lejos, ellos siempre van a atacar, voy a mencionar 4, van a atacar la educación, la meritocracia se acaba, aquí acabaron el ICETEX, necesitamos una población ignorante, la izquierda necesita una población ignorante, acaban lo que es la salud. ¿Por qué? Porque necesitan una población en necesidad. Si tú tienes un mal, en realidad te va a importar poco lo que esté pasando con el país. Igualmente pasa con el área de la seguridad. En fin, Sergio, quería expresar esta idea y felicitarte por tu claridad en tus ideas y decir que, bueno, con la ayuda de Dios todo es posible. Gracias. Gracias, Leonardo, por los comentarios. Sí, de acuerdo. En este momento, pues, hemos visto nosotros que, voy a explicar esto rápidamente. La izquierda está sujeta a una doctrina ideológica que tiene que ver con el unipolarismo. Cuando hablamos de una visión unipolar, quiere decir que tiene un aspecto universal. Aquí aterrizan ideas desde la concepción del manifiesto comunista, desde la concepción y la aplicación nacional que existe desde el socialismo, desde lo que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, desde las ideas provenientes de distintos países en América Latina por los cuales se filtró el socialismo en América Latina, que principalmente arranca en Brasil, y otras facetas. Tiene que ver con una visión unipolar. Cuando hablamos de una visión multipolar, quiere decir que cada país se acoge a circunstancias específicas y que se respetan las libertades y las maneras de gobernar de cada país, como las de Colombia. En este caso, pues hemos visto que la izquierda está organizada a nivel mundial, ¿sí? Y eso, desde luego, suscita un reto más grande para nosotros que defendemos la libertad y la democracia. Así que no es tarea fácil. Yo saludo bastante estos ejercicios que ustedes hacen. Son enriquecedores y además permiten que la gente conozca. Y es muy bueno que esto se amplíe también a los jóvenes. Ya van a ver que pronto se va a poner nuevamente de moda defender las ideas y las libertades individuales desde una percepción individual y no colectiva. Porque aquí no hablamos de colectivismos, ni de masas, ni de animales. Aquí estamos hablando de seres humanos, de cerebros, de personas y de visiones unívocas, ¿sí? Entonces creo que eso desde luego que es muy importante por resaltar. Muchas gracias. Sergio, yo tengo algo que decirle. Gracias y lo felicito. Es muy importante ver que hay jóvenes dispuestos a trabajar por Colombia y de la manera tan espectacular que usted lo está haciendo. Muchas gracias. Colombia necesita gente como usted. Y es Nidia, mil agradable gracias. saber que tenemos Muchas gracias. ustedes. Bueno, tengo que agradecerles a todos por estar aquí con nosotros casi 2 horas. Gracias a la Fundación por extendernos la invitación, a Nidia, a cada una de las personas que me han contactado para poder dar este conversatorio a nuestro país. A todos, mil gracias. Y sé que muy pronto nos vamos a ver. Que Dios los bendiga. Mi número en Colombia. Muchas gracias a todos. Gracias por este espacio. Que estén muy bien. Mi coronel, Dios y patria, Dios lo bendiga. Muchas gracias, que Dios te bendiga, cuídate.